Estado Social y Democracia de Derecho, una obra del profesor jurista Lino Vázquez. Continuación, introducción. La proclamación de la Constitución Dominicana de 2010 trajo entre sus novedades, además de un catálogo sin precedentes de derechos y garantías fundamentales, la incorporación de la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho, como superación del Estado liberal instaurado en la última década del siglo XX y que planteaba la independencia de los poderes públicos como herramienta para garantizar los derechos humanos, una función efectiva y autónoma de los parlamentos o, en nuestro caso, el poder legislativo, un poder judicial independiente y un poder ejecutivo que funcione con transparencia y eficiencia. El Estado Social y Democrático de Derecho plantea una enorme carga de problemas, dilemas y desafíos en su construcción. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en Europa se articuló un estado de bienestar que durante décadas hizo posible el progreso, la inclusión y la cohesión social. Este estadio de cambio ha sido sometido a fuertes crisis en tiempos recientes, lo que ha contaminado la propia construcción europea y privado a sus sistemas constitucionales de una buena parte de su dimensión social. Por otra parte, mientras esto ocurre en Europa, en las constituciones de América Latina se apuesta hacia un nuevo modelo social constitucional que permita legitimar los poderes públicos sobre nuevos fundamentos de equidad, justicia e inclusión social. Pero en contextos socioeconómicos y estatales con grandes debilidades y carencias para dar una respuesta eficaz a estos desafíos. Esta cuestión se plantea en esta reflexión que examina una aproximación al Estado Social Democrático de Derecho partiendo de las perspectivas de América Latina como instrumento de concretización de nuevos paradigmas constitucionales del Estado dominicano. Desde ese contexto se desarrollan 3 capítulos. En el primero se aborda al Estado y sus diferentes tipos. Asimismo, se analiza el proceso y la intensa evolución política que condujo a su aceptación, recepción y apuesta en la República Dominicana de un nuevo modelo social constitucional que aspira a legitimar los poderes públicos sobre nuevos presupuestos de equidad, inclusión social y justicia. En el segundo capítulo se aborda el ejercicio del control constitucional orientado a la prevalencia del Estado Social y Democrático de Derecho en el marco de la supremacía constitucional como fundamento de un nuevo paradigma que afronta una nueva realidad de los derechos, justificando el control constitucional en el contexto del Estado social y describiendo brevemente las diferentes formas y objetos de control. En el tercer capítulo se intenta explicar el concepto de Estado Social Democrático de Derecho como nuevo paradigma constitucional. Se analizan sus características y se fundamenta el cambio social que
el control puede introducir y que identifica los instrumentos de concreción a partir de las demandas sociales de la población y la respuesta de la jurisdicción constitucional en torno a los derechos fundamentales. En perspectiva general, el presente trabajo versa sobre el Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana y como premisa de estudio se pregunta si estamos frente a un paradigma constitucional o una nueva realidad social. Importa señalar que en el tratamiento y respuesta a las cuestiones abordadas, de algún modo estarán permeadas por valoraciones subjetivas y hasta personales, y en particular las preocupaciones de vida del autor por la pobreza, la inequidad social, la falta de oportunidad que sufre un segmento importante de la sociedad dominicana. A pesar de ello, existen razones objetivas que justifican un examen lo más próximo a la verdad, en tanto el derecho constitucional ha cambiado al Estado dominicano y a pesar del retraso en la adopción de un nuevo Estado, el objetivo de análisis es prioritario y supone una obligación rigurosa que prevalece conforme al mandato del artículo 7 de la Constitución Normativa de 2010, que incorpora la cláusula del Estado social y democrático de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Capítulo primero. Estado y Estado social y democrático de derecho. Apuntes de la evolución del Estado social y democrático de derecho. Europa, durante los siglos XIV y XVI, fue objeto de profundos cambios en los órdenes político, social, económico y jurídico, entre otros. Las transformaciones surgidas a propósito de estas transiciones afectaron sustancialmente la economía feudal y condujeron inevitablemente al surgimiento de la industria en el contexto de otros cambios radicales, los cuales inexorablemente conllevaron al nacimiento de un nuevo tipo de hombre y unos nuevos requerimientos sociopolíticos que colocaron la libertad como fundamento esencial del estado de vida y al Estado como un instrumento para efectivizarla, considerando el vocablo Estado como la unidad de asociación de hombres asentados en un territorio dotado de poder originario de mando. En la doctrina tradicional del término Estado, solo tiene encuadramiento conceptual las categorías de pueblo, territorio y el poder, pero no propiamente la de constitución, que no tiene sitio en esa tríada, según Haberle, pero que debe ser introducida y considerada como un cuarto elemento característico del Estado. En ese sentido, se destacan tanto la Constitución de Querétaro, México, 1917, como la de Weimar, Bonn, Alemania, 1919.
De modo peculiar, la Constitución de Weimar contiene una construcción dual. Por una parte, consagra los derechos liberales y por otra, posee un entramado normativo de contenido social. Este último encuentra concreción en la noción que gira en torno a la necesidad de socializar la industria, estableciendo de este modo en uno de sus articulados la posibilidad de otorgarle carácter social a los medios de producción. Todo ello permea su contenido de los matices de la democracia social en la forma de Estado de Derecho. Luego de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, Charry Urueña señala que se pretendió readoptar las especulaciones de la época de Weimar. En ese sentido, las constituciones de los Länder incluyeron medidas para la expropiación y asociación. No obstante, tales postulados quedaron desarraigados luego de la promulgación de la Ley Fundamental de Bonn, bajo la influencia del pensamiento norteamericano e inglés, que después de ese conflicto bélico influyeron para el devenir del modelo económico neoliberal. Charry Ureña subraya: los estudios jurídicos de la época llegaron a la conclusión de que el Estado social de derecho en la ley fundamental se trataba de una mera fórmula de propaganda que carecía de todo contenido concreto y que no tenía relevancia jurídica alguna. Por ende, el Estado tenía la necesidad de otorgar protección a los grupos de individuos en situación vulnerable económicamente. Las referidas constituciones generaron nuevos enfoques en las concepciones acerca del Estado de Derecho, al constatarse que este tipo de organización del poder necesariamente implicaban el sostenimiento de la igualdad formal en el plano legal, aunque inevitablemente se evidencia al unísono la inequidad económica. En principio, las constituciones eran consideradas solo como conjuntos de reglas destinadas a regular la organización y relaciones de los poderes del Estado. En contraposición a estas concepciones originales, las constituciones norteamericanas de 1776 y francesa de 1791 vislumbraron un proceso histórico de tal envergadura que conllevó a que las constituciones pasaran de regular de manera exclusiva la estructura política de los estados a normar supuestos sustantivos con matices y contenidos muy específicos, referidos en su esencia a los derechos humanos que funcionaban como mecanismos de protección de los particulares frente al poder político. De hecho, se sostiene que la Revolución Francesa de 1789 constituyó un derecho histórico en el cual se ubicó decisivamente el Estado de Derecho como una necesidad internacional y marcó la ruta para el respeto de los nuevos derechos y la nueva libertad frente al absolutismo monárquico. En efecto, lo que se entiende por constitución contiene la noción subyacente que se concretiza en una forma de organización estatal con equilibrio de fuerzas políticas
en un momento determinado que tiene categoría de norma suprema y por tanto en sí misma la norma que regula la elaboración de otras normas y en virtud de la cual realiza válidamente la actividad de los órganos estatales, tribunales y autoridades de cualquier tipo. Sin duda, ese tipo de concepción acerca de las constituciones parte del pensamiento de los juristas de principios del siglo XX, en especial de León Duguite, Edward Lambert y Hans Kelsen. Fue precisamente a mediados del pasado siglo, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que repercutió el debate constitucional, sobre todo por el valioso aporte de los procesalistas italianos Piero Calamandrei y Mauro Capelletti, de los españoles Niceto Alcalá Zamora y Castillo, Jesús González Pérez y Francisco Fernández Segado, de los latinoamericanos Germán J. Vidart Campos, Héctor Fix Zamudio, Néstor Pedro Sagués, Alan R. Breuer Carías y otros autores de similar relevancia internacional. La proliferación del sistema de constituciones escritas en Occidente, junto a la promoción y suscripción de instrumentos multilaterales que consagraron los derechos fundamentales, redundó de manera positiva en la formalización de garantías específicas para la protección jurisdiccional de esos derechos, considerados la norma fundamental de los estados. La forma escrita de las constituciones fue la que en definitiva se difundió en casi la totalidad de los países del mundo occidental. La ventaja de este tipo de constituciones consiste en el hecho de que las mismas tienden a asegurar como finalidad esencial la estabilidad de las estructuras políticas. Sin embargo, el resultado último de su escrituración sobrepasó los propósitos iniciales de las constituciones, que pretendía fijar un marco de uso del poder, reglamentando la forma de las instituciones. Como se ha referido con acierto, la ley escrita destaca una voluntad explícita y deliberada del legislador. De tal modo, con esa inclinación surgen durante el siglo XVIII las constituciones escritas, persiguiendo que la codificación implique por necesidad rigidez, solemnidad y supremacía de un instrumento que, a fin de cuentas, independientemente de su ubicación como rígida o flexible, lo que pretende es limitar el poder del leviatán. En consonancia con ello, la necesidad de adaptar las leyes para que los estados garanticen mejor condiciones de vida a sus ciudadanos y una aplicación legal más justa, y los procesos históricos, económicos y políticos subsiguientes produjeron diferentes tipos de Estado, hasta arribar inexorablemente al actualmente denominado Estado democrático y social de derecho y justicia. Las concepciones teóricas del Estado en el siglo XIX y principios del siglo XX partían de la perspectiva de que resultaba
necesaria la organización de cuerpos de represión del Estado con el fin de proteger a las personas de los peligros endógenos y exógenos, los cuales amenazaban la sostenibilidad de su organización. Estos cuerpos represivos se esmeraron en la estructuración de ejércitos y policías organizados vertical e ideológicamente con características políticas. En el contexto de esta teoría del Estado, el ciudadano era originalmente concebido como adulto masculino, proclive al machismo, poseedor de bienes materiales, con un escaso nivel de formación educativa y salvo que el mismo afectara bienes jurídicos protegidos, se consideraba en libertad frente al Estado. De otro lado, la sociedad, en el ámbito en el cual ese individuo se desarrollaba, se consideraba soberana y favorecía la producción de bienes y servicios para asegurar de este modo la satisfacción de las necesidades individuales. No obstante, las insatisfacciones generaron conflictos bélicos y extensos periodos de recesión económica que impulsaron posiciones filosóficas socialistas en unos casos e igualitarias en otros casos, las cuales permearon las doctrinas liberales y conservadoras. Ello condujo a la aparición en el horizonte de los fundamentos teóricos respecto de la libertad individual, la que no se garantizaba cuando el individuo no tenía satisfechas sus necesidades materiales, es decir, la accesibilidad al techo, alimento, educación, salud, concebidos estos como derechos. Este enfoque conduce a afirmar que los conceptos de igualdad y libertad requieren para su concreción medidas y provisiones materiales de bienes y servicios que la persona no puede asegurar de forma autosuficiente. Es entonces cuando se plantea la superación del Estado liberal y democrático al Estado social democrático de derecho, concebido como un Estado prestacional que asume la responsabilidad de la distribución y de la redistribución de bienes y servicios económicos. Actualmente se sostiene la tesis de que siempre que el Estado o en general la acción estatal se someta al cumplimiento de las normas jurídicas, se estará en presencia de un Estado de derecho, en el sentido que lo aborda la doctrina a partir de las conceptualizaciones de Heller, primer autor en considerar la transición del Estado liberal al Estado social de derecho. Efectivamente, Heller afirma que la expresión del Estado, por no decir su finalidad en el sentido aristotélico, es su función social, su acción con tal objetivo. Analizando este elemento en retrospectiva, se observa que el Estado de Derecho es concebido en el campo de las ciencias sociales como ente generador del principio de separación e independencia de los poderes públicos, garante de los derechos humanos, con un poder legislativo en forma de parlamento o congreso que impulsa leyes equilibradas que garanticen la gobernanza, un poder judicial independiente constituido
por jueces probos e imparciales y un poder ejecutivo transparente, eficiente y moderno. Partiendo de este análisis, el concepto de Estado de Derecho posee vínculos intangibles con concepciones de la teoría política, jurídica y moral. Considerando este presupuesto así, toda autoridad está sujeta al cumplimiento del principio de legalidad a partir de la existencia de leyes escritas, las cuales son aprobadas mediante procedimientos previamente establecidos, sometidos al control judicial independiente cuando fuere necesario, es decir, Estado de Derecho es solo aquel cuyo poder está limitado por el derecho. La concepción del Estado está asociada a las ideas de organización, según Niemeyer, el que al mismo tiempo requiere la cooperación de todos los factores en la ordenación y al unísono es objeto de la organización en sí misma. A diferencia de otras organizaciones en las cuales la ordenación se convierte en un instrumento meramente técnico con vistas a la unificación de las actividades en pos de un objetivo común. La ordenación estatal tiene implícita la realización de altos valores morales, de manera que el Estado de Derecho, la ordenación es un fin y al mismo tiempo un medio. Su realización y garantía son la acción para la cual se acumulan en el Estado actividades sociales. Repetimos este párrafo. La ordenación estatal tiene implícita la realización de altos valores morales, de manera que en el Estado de Derecho la ordenación es un fin y al mismo tiempo un medio de realización y garantía son la acción para la cual se acumulan en el Estado actividades sociales. En este plan de ordenación, a comienzos del siglo XX, en el ámbito internacional, las condiciones históricas exigieron en los estados superar las desigualdades de la distribución de la riqueza, añadiendo objetivos de regulación permanente del sistema social e intensificando algunas de las características del Estado de Derecho, tales como la libertad, propiedad privada, igualdad ante la ley y seguridad personal. El surgimiento del Estado social y democrático de derecho, siguiendo las designaciones que hace de este tipo de estructuras Lorenz von Stein, implicaba que la acumulación del período revolucionario debía continuar el período de las reformas sociales en el que el Estado propendiera al desarrollo de la personalidad individual de manera tal que, dependiendo del nivel moral y material de sus ciudadanos, pudiera corregir los defectos disfuncionales de la sociedad industrial como una exigencia ética y social. Así tenemos que para Lorenz von Stein, quien es, a mi juicio, el precursor de la idea del Estado social, el haber terminado la época de las revoluciones políticas en el siglo XIX implicaría comenzar la de las reformas sociales,
acentuando la distinción entre sociedad y Estado en el sentido de que este último se proyecta hacia el desarrollo de la personalidad del individuo, mientras que la sociedad tiende a la miseria, servidumbre de la personalidad debido a la existencia de las relaciones de propiedad. La denominación de las cosas se trastoca en la sujeción de las personas. Repetimos este párrafo. Así tenemos que para Lawrence von Stein, quien es, a mi juicio, el precursor de la idea del Estado social, el haber terminado la época de las revoluciones políticas en el siglo XIX implicaría comenzar la de las reformas sociales, acentuando la distinción entre sociedad y Estado, en el sentido de que este último se proyecta hacia el desarrollo de la personalidad del individuo, mientras que la sociedad tiende a la miseria, servidumbre de la personalidad debido a la existencia de las relaciones de propiedad. La dominación de las cosas se trastoca en la sujeción de las personas. No obstante, lo anterior fue en realidad Heller quien formuló el concepto de Estado social de derecho en la década de los 30, siglo XX, enfrentándose con ello a la crisis que vivía el Estado de Derecho y la democracia. En suma, el Estado social de derecho como evolución del Estado de Derecho pretendía más bien dotar de efectividad a dichas características sobre la base del supuesto de que individuo y sociedad no son categorías aisladas y contradictorias, sino dos términos en implicación recíproca, de tal modo que no puede realizarse el uno sin el otro. Justificación del Estado social y democrático de derecho. Como hemos apuntado, el establecimiento de la vigencia de los ideales del Estado social y democrático de derecho no ha emergido de una historia lineal, directa o exenta de dificultades. En efecto, esos objetivos datan de un trayecto histórico extenso, lleno de conflictos a menudo sangrientos y cuyo resultado conduce en una dirección encaminada a hacer que los individuos convivan en un sistema que no solamente garantice el acceso a los medios de satisfacción de las necesidades materiales básicas, sino también que existan las normas que aseguran el respeto de la dignidad humana. Esto es, aquel valor supremo de cualquier orden constitucional en el que se fundamente el auténtico Estado social y democrático de derecho. En este entramado complejo, una de las cuestiones que resulta mayormente difícil de conceptualizar es lo que comprende el término social. Así plantea Charri Ureña. Desde la perspectiva puramente política, algunos pretenden contraponer las ideas neoliberales a las ideas de la socialdemocracia o, en otros términos, la libre competencia económica o la intervención del Estado y a la protección a la industria nacional. Siguiendo este enfoque,
El Estado y sus atributos de derecho y social refieren su concreción en un progresivo avance, desbordando aquellas concepciones originales abstractas hacia su realización, que encuentra su configuración en una mayor eficacia del Estado en pos de su materialización. En el devenir histórico, la capacidad del Estado para asumir el reto de los derechos sociales ha sido uno de los anhelos de las naciones. Sin embargo, esta categoría ha tenido su evolución históricamente condicionada, temporal y territorialmente. En cuanto a ello, Pisarello afirma: entre lo que desde un punto de vista material pueda considerarse básico o esencial, lo que por el contrario pueda reputarse adicional o accidental, será siempre una frontera móvil, histórica e abierta. Un punto del análisis de este apartado es la consideración del Estado como social, inspirado en los principios de la justicia social y de solidaridad, como expresa Martínez de Pisón, que se apoya en la aceptación de parte de los ciudadanos y que depende de la concreta satisfacción de sus necesidades básicas. A estos efectos, conviene destacar que los derechos sociales responden a los valores de la igualdad y libertad, es decir, un punto de partida es poder establecer un entramado normativo para que el Estado pueda garantizar la igualdad social y que todos los grupos sean beneficiarios de su realización, que se traduce en los derechos de las prestaciones. Ello supone incorporar el derecho a la dignidad humana como un valor que permanece en ese entramado. Por consiguiente, se observa que las organizaciones estatales, a pesar de haber avanzado en el ejercicio de los derechos sociales y en su capacidad para gobernar, haciendo efectivos los mismos con estándares de garantía, presentan retrocesos en la mayoría de ellos, pero sobre todo en nuestro contexto latinoamericano. En otros estados, como los africanos y árabes, se encuentran algunos países en conflictos bélicos en los cuales estos derechos sociales resultan totalmente desprotegidos. El denominado Estado social y democrático de derecho está condicionado por las variables de la temporalidad y el lugar, tenido en cuenta el contexto político y el juicio de valor entre los que se entiende está influenciado el mismo por factores sociales. Este razonamiento es válido en cuanto existen sociedades con distintos grados de realización de los derechos sociales. En consecuencia, el estudio del Estado social y democrático de derecho implica amplios análisis teóricos y prácticos para comprobar en qué medida la teoría constitucional de los derechos sociales encuentra su concreción en las prácticas institucionales y de la sociedad de un Estado determinado. Para ello, la supremacía constitucional es un mecanismo que permite dar
legalidad a estos, pero por sí mismas las normas no son suficientes para lograr la legitimidad social de los estados. Contemporáneamente, los estudiosos han prestado especial atención al fortalecimiento de las capacidades de la administración pública como un factor determinante para lograr la efectividad de los derechos sociales. Es por ello que observamos un notable desarrollo en algunos países en ese sentido, pero como toda reforma, la modernización del servicio público no está exenta de los problemas que lleva implícito su desarrollo en la complejidad de los procesos administrativos y su concreción en normas que afectan sensiblemente estos derechos. En este contexto, para la comprensión del papel de la administración pública y su vinculación con el Estado social y democrático de derecho, deberá la sociedad contar con la participación de los actores desde los ámbitos público y privado, permitiendo el involucramiento de sus miembros para el alcance de los objetivos como nación. Este Estado adquiere la cualificación de social y democrático cuando permite la participación popular y establece mecanismos para la rendición de cuentas. Esto produce un efecto en el papel del sector público en la gobernanza democrática, aunque no sea este el que tenga la exclusividad de dicho papel, pues precisamente cada día la sociedad civil adquiere una mayor importancia en la nueva realidad. Estas puntualizaciones conceptuales conducen a identificar aquellas actividades con contenido y efecto político, y esta categoría, entre ellas la articulación de las altas prioridades sociales capaces de construir intereses colectivos a partir de los individuales. Por supuesto, estos objetivos deben ser lógicos y consistentes en coordinación con las diversas esferas políticas y la identificación de los mecanismos para lograr esas metas. Para ello, por ejemplo, tradicionalmente se han aplicado instrumentos de las políticas públicas como los subsidios, suministros, créditos a bajas tasas de intereses para el desarrollo de un determinado sector. Por último, el feedback o los mecanismos de rendición de cuentas como vía para la evaluación y monitoreo de las vistas al alcance de los objetivos. Podemos encontrar desarrollos teóricos en este aspecto, pero para lograr la concreción práctica de estas corrientes defensoras de la exigibilidad de los derechos sociales, es necesario el apoyo de los mecanismos de innovación administrativa y profesionalización de este sector. Unido a ello, el compromiso político es clave para la legalización de los actos administrativos y su formulación normativa y empoderamiento de la sociedad. Actualmente, la forma tradicional de administrar el Estado, basada esencialmente en la autoridad y la ley, apoyada en su vejez, actualmente, la forma tradicional de administrar el Estado, basada esencialmente en la autoridad y la ley,
apoyada a su vez en los instrumentos primarios con los cuales se suministran los servicios públicos. En esta forma de gobernar, caracterizada por la concentralización, necesariamente ha tenido que cambiar en la búsqueda de una mayor participación más allá de la selección de sus líderes e identificación de sus métodos para su aplicación. Ello no requiere decir que la generalidad de los países ha adoptado estas tendencias y se encuentran apegados al modelo tradicional, a veces por autocomplacencia. Sin embargo, en otros que adoptaron mecanismos de una mayor participación democrática, tuvieron como resultado una mayor legitimidad en cumplimiento de sus derechos sociales, teniendo en cuenta que sus reglas fueron implementadas en gran medida tal como fueron concebidas, lo que permitió mayor empoderamiento de sus actores en las metas estratégicas. Sin embargo, en la dogmática del Estado social y democrático de derecho, este sistema con influencia marcada del Estado liberal ha encontrado fuertes críticas, teniendo en cuenta que no resulta apropiado para conducir la economía y a la sociedad, porque el público no se involucra y no tiene influencias en las decisiones, por lo cual el modelo centralizado, si bien tiene la ventaja de que es más coordinado, no ofrece mejores resultados. Por otro lado, el Estado social, democrático y de derecho enfrenta el reto que gira en torno a la formación de la voluntad del Estado, de forma concreta en la creación de las leyes, mecanismos a través del cual se reconocen los derechos sociales. Como plantea Fortov, ningún término resulta tan ambiguo como el término social. Ningún Estado corre mayor peligro de ser instrumentalizado al servicio de los poderes que a partir del momento en que se adopta el Estado social. Cabe señalar que a pesar de esta crítica, la dignidad humana como elemento esencial que permea el Estado resulta ser, según lo previsto en el artículo 38 de la Constitución Dominicana, sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. No obstante tener el derecho de bienestar, una orientación política, económica y social estructurada sobre la base de promoción y en algunos casos de reparto de los beneficios sociales en favor de los sectores marginados a través de la construcción de obras públicas, de subsidios a las actividades de producción y en la extensión de servicios gratuitos, concluyó frecuentemente en agudas crisis fiscales, convirtiéndose en una antinomia de sus propósitos originales, en tanto transfería mayor poder a las personas o grupos que ya lo poseían, quienes eran comúnmente contratados por el Estado para la prestación de los servicios que éste atendía
sumando a ello el crecimiento del aparato burocrático administrativo y su ineficiencia para resolver los problemas existentes. Cabría entonces proponer orientaciones específicas a un Estado que, siendo igualmente social, proteja el derecho de la propiedad privada e incorpore el sentido de la igualdad humana, disminuyendo a su vez la ineficacia del burocratismo administrativo. En ese sentido se pronuncia la Corte Constitucional de Colombia, comillas, el Estado social de derecho, con sus características relativas a garantizar o proteger el derecho de propiedad privada de los medios de producción, libertad de empresa, iniciativa privada y un intervencionismo estatal caracterizado por el cumplimiento de cierta finalidad en los servicios públicos, está orientado según un contenido humano y por la aspiración de alcanzar los fines esenciales de la organización social. Por ello, el ordenamiento jurídico consagra tanto derechos programáticos que dependen de las posibilidades presupuestales del país como derechos prestacionales que dan lugar cuando se compelen los requisitos para ello al ejercicio de un derecho público o subjetivo en cabeza del individuo y a cargo del Estado. Cierre de comillas. En consonancia con estos términos, el Estado social de derecho significó el ajuste del Estado tradicional de derecho a las nuevas condiciones en que se desarrollaba la sociedad europea, ya que no eran solo nuevos problemas, sino que también crecían paralelamente las posibilidades tecnológicas para su atención, convergiendo en este proceso ideas socialistas de la tradición liberal y del pensamiento social cristiano. Tanto es así que es aceptado por la doctrina como criterio de directriz universal que para el fortalecimiento del Estado social de derecho y de justicia resulta fundamental la inserción de los países a la comunidad de naciones del mundo para de este modo alcanzar la paz, proteger a la población, reforzar la legitimidad de los estados, propiciar un desarrollo humano sostenible y asegurar la eficacia de las políticas públicas y desarrollo del pensamiento en pro de los derechos humanos. En la actualidad se impulsan en varios países de América Latina programas alternativos, los cuales debe evitarse que se conviertan en política clientelar y que desarrollen un clima para que gobiernos de turno se perpetúen en el poder y, contrariamente, lograr que se transformen en intentos serios y programáticos para solventar de forma masiva el problema de muchos excluidos y que ahora son incorporados. Globalmente, lo que se pretende con la línea programática del Estado social de derecho y de justicia es la acción gubernamental orientada, como hemos destacado,
al respeto de la equidad, para que todos los individuos puedan tener una calidad de vida adecuada, la solidaridad o distribución equitativa de la riqueza, del bien común, que la acción gubernamental permita la satisfacción del interés colectivo que plantea del artículo 147 de la Carta Política Dominicana de 2010 al referirse a los servicios públicos, la responsabilidad y la justicia social, o sea, que todos los individuos asuman el respeto y el compromiso, deberes y derechos de satisfacer los objetivos precedentes y que todos tengan igualmente la posibilidad de desarrollarse integralmente. En resumidas cuentas, a diferencia del Estado de Derecho, que se ocupa exclusivamente por un concepto formal de igualdad y libertad, el Estado social de derecho presta atención a la igualdad material, que es determinante como principio rector que orienta las tareas del Estado a fin de corregir las desigualdades que existen, promover la inclusión y participación y poder garantizar a las personas o grupos de estas en situación de desventaja el goce efectivo de sus derechos fundamentales. De esta forma, el Estado social de derecho aspira a garantizar la justicia social y la dignidad humana mediante aquella sujeción a las autoridades públicas, a los principios, derechos y deberes sociales del orden constitucional, pues amplía su concepto en cuanto integra aspectos políticos, económicos, jurídicos y sociales. Aquí haremos una pausa y continuaremos con el título: Dimensiones del principio de igualdad en el Estado social y democrático de derecho. Pausamos.